Imagina caminar por tu propia calle, solo para ser detenido e interrogado por la policía sin motivo alguno. Eso es exactamente lo que le sucedió al joven de 13 años, Jimmy Washington, en una tarde soleada en Oakwood. Pero lo que los oficiales no sabían era que el padre de Jimmy es el nuevo jefe de policía. ¿Cómo se desarrollará este encuentro y qué lecciones se aprenderán sobre el perfil racial en Estados Unidos? Jimmy Washington salió de su casa en Oak Street con la mochila colgada sobre un hombro. El sol brillaba sobre el tranquilo vecindario de Oakwood, sus calles bordeadas de árboles formando una escena pintoresca de tranquilidad suburbana. A los 13 años, Jimmy ya tenía la edad suficiente para hacer la corta caminata hasta la casa de su abuela por su cuenta, una ruta que había recorrido innumerables veces antes. Mientras caminaba por la acera, Jimmy observaba los lugares familiares de su vecindario. La señora Johnson cuidaba sus preciadas rosales, mientras los niños Peterson montaban sus bicicletas en círculos perezosos en su entrada. El aire olía a césped recién cortado y barbacoa, típico de una cálida tarde de sábado en Oakwood. Jimmy había caminado alrededor de 2 cuadras cuando notó por primera vez la patrulla policial. Estaba estacionada en la esquina, su presencia no del todo inusual, pero suficiente para que él lo notara. Mientras continuaba caminando, no podía sacudirse la sensación de que los oficiales dentro lo estaban observando. Jimmy intentó apartar el pensamiento, enfocándose en cambio en la tarea de matemáticas que necesitaba terminar antes de la cena. Pero al girar a Maple Avenue, Jimmy vio nuevamente la patrulla. Esta vez, avanzaba lentamente por la calle, manteniéndose a su ritmo desde una distancia. Un nudo comenzó a formarse en su estómago. Había escuchado historias de sus primos mayores sobre ser detenidos por la policía sin motivo, pero seguramente eso no le pasaría a él. No aquí, en Oakwood. Jimmy aceleró ligeramente el paso, su corazón comenzando a latir con fuerza. Sentía el peso de la mirada de los oficiales sobre su espalda. ¿Realmente lo estaban siguiendo? ¿O simplemente estaba siendo paranoico? Miró por encima del hombro, intentando parecer casual. La patrulla definitivamente estaba más cerca ahora. Al acercarse a la siguiente intersección, la incomodidad de Jimmy se convirtió en un miedo genuino. El motor de la patrulla rugió ligeramente al acelerar, cerrando la brecha entre ellos. Las palmas de Jimmy comenzaron a sudar y apretó más las correas de su mochila. Solo le quedaban unas pocas cuadras para la casa de su abuela, pero de repente se sentía a millas de distancia. La mente de Jimmy corría a través de posibles escenarios. ¿Debería correr? No, eso solo empeoraría las cosas. ¿Debería detenerse y confrontar a los oficiales? El mero pensamiento hizo que su estómago se revolviera. A medida que la patrulla se acercaba, Jimmy tomó una decisión. Con manos temblorosas, sacó su teléfono celular. Marcó el número de su padre, rezando en silencio a que contestara. Mientras el teléfono comenzaba a sonar, Jimmy escuchó el sonido de las puertas de los autos abriéndose detrás de él. Se acercaron pasos y una voz áspera llamó: «¡Detente ahí mismo, hijo!». El dedo de Jimmy se posó sobre el botón de llamada. El número de su padre ahora aparecía en la pantalla. Tomó una respiración profunda, preparándose para lo que estaba por venir. Al girarse para enfrentar a los oficiales que se acercaban, Jimmy presionó «llamar», esperando que su padre, el nuevo jefe de policía, contestara antes de que las cosas escalaran aún más. El teléfono comenzó a sonar mientras los 2 oficiales se acercaban, sus expresiones inescrutables detrás de gafas de sol espejadas. El corazón de Jimmy latía con fuerza en su pecho. El sonido de cada timbre parecía extenderse por una eternidad. Rezó en silencio para que su padre contestara, sabiendo que los próximos momentos podrían cambiarlo todo. 2 pares de botas pulidas se detuvieron a centímetros de las zapatillas de Jimmy. El aire se volvió denso con tensión mientras miraba hacia arriba a través de las gafas de sol espejadas de los oficiales, viendo solo su propio reflejo aterrorizado. Lo que sucedió después desafiaría todo lo que Jimmy pensaba saber sobre la seguridad, la autoridad y la justicia en su tranquilo vecindario suburbano. «¿Qué haces aquí, hijo?». La voz del oficial más alto era áspera,
casi acusatoria. Su placa decía Grant. El segundo oficial, Baker, se mantenía un poco atrás, con la mano descansando casualmente en su cinturón. Jimmy tragó saliva, su boca de repente seca. «Solo estoy caminando a la casa de mi abuela, señor», respondió, con una voz más pequeña de lo que pretendía. Las cejas del oficial Grant se fruncieron detrás de sus gafas de sol. «Hemos recibido informes de actividad sospechosa en esta área. Coincide con la descripción que nos dieron». El corazón de Jimmy se aceleró. ¿Actividad sospechosa? Solo estaba caminando por la calle. «Vivo aquí, señor», explicó, gesticulando vagamente hacia donde había venido. «Mi papá...» «Identificación», interrumpió el oficial Baker con un tono cortante e impaciente. Jimmy tambaleó con su mochila, sus manos temblando ligeramente mientras sacaba su identificación escolar. Se la entregó, notando cómo el oficial Baker la sostenía a la altura del brazo, como si pudiera estar contaminada. «Jimmy Washington», leyó en voz alta el oficial Grant, con un tono escéptico. «¿Y dices que vives por aquí?» «Sí, señor, solo unas cuadras por allí», señaló Jimmy, intentando mantener su voz firme. «Puedo mostrarles...» «Eso no será necesario», interrumpió el oficial Grant, devolviendo la identificación de manera brusca. «¿Qué hay en la mochila?» La confusión de Jimmy rápidamente se convertía en miedo. No había hecho nada malo, pero estos oficiales lo trataban como a un criminal. «Solo mis libros escolares y algunos bocadillos para mi abuela», explicó, con la voz vacilante. El oficial Grant intercambió una mirada con su compañero, sus expresiones inescrutables detrás de sus lentes espejadas. El desequilibrio de poder era palpable. Jimmy se sentía pequeño y vulnerable bajo su escrutinio. «Mira, hijo», dijo el oficial Grant, con un tono paternalista. «Si no tienes nada que ocultar, no te importará que echemos un vistazo a esa bolsa, ¿verdad?» Realmente no era una pregunta. Jimmy sabía que no tenía más opción que cumplir, incluso cuando cada instinto le decía que esto estaba mal. Lentamente deslizó la mochila de su hombro, entregándosela al oficial Baker. Mientras el oficial Baker rebuscaba bruscamente entre sus pertenencias, la mente de Jimmy corría. ¿Dónde estaba su papá? ¿Había contestado la llamada? ¿Llegaría a tiempo? «Está bien», dijo el oficial Grant, con un tono más agresivo. «Ahora vacía tus bolsillos». Los ojos de Jimmy se agrandaron en incredulidad. «Pero no he hecho nada malo», protestó débilmente, incluso cuando sus manos se movían para cumplir. El oficial Grant dio un paso más cerca, abrumando a Jimmy. «Vacíalos ahora, o lo haremos por ti». Mientras Jimmy comenzaba a vaciar sus bolsillos, su miedo se intensificaba. Rezaba en silencio a que su padre llegara pronto, antes de que esta situación se saliera aún más de control. El sonido de su llamada no contestada parecía resonar en sus oídos, un recordatorio cruel de cuán solo estaba realmente en este momento. Mientras la llamada de Jimmy resonaba en la comisaría, el corazón del jefe Washington dio un vuelco. Reconoció el número de su hijo al instante, y una oleada de preocupación lo invadió. Sin dudarlo, tomó el teléfono rápidamente, su voz tensa de preocupación al contestar. «Jimmy, ¿qué pasa, hijo?» Los sonidos amortiguados de una confrontación se filtraron a través del altavoz, y la sangre del jefe Washington se enfrió. Podía escuchar el temblor en la voz de Jimmy, apenas audible sobre los tonos severos de lo que solo podían ser otros oficiales. En ese momento, los dos mundos del jefe colisionaron, su rol como padre y su deber como jefe de la fuerza policial. El jefe Washington no perdió ni un segundo. Dio una orden rápida a su asistente, agarrando sus llaves y placa mientras se dirigía con propósito hacia la salida. Los otros oficiales en la comisaría observaron sorprendidos mientras su líder, usualmente compuesto, pasaba corriendo, una mezcla de determinación y miedo grabada en su rostro. Al subir a su auto sin placas, la mente del jefe Washington corría. Conocía el vecindario donde caminaba Jimmy. Conocía a los oficiales que patrullaban esa zona. ¿Qué podría haberles impulsado a detener a su hijo?
Las manos del jefe se apretaron en el volante mientras salía del estacionamiento, la sirena sonando. Durante el trayecto, los pensamientos del jefe Washington oscilaban entre la preocupación por Jimmy y la ira por la situación. Había trabajado incansablemente desde que asumió el cargo de jefe para abordar los problemas de perfil racial dentro del departamento. Había implementado nuevos programas de entrenamiento, revisado protocolos y mentoreado personalmente a los oficiales sobre el compromiso comunitario. Y sin embargo, aquí estaba su propio hijo, aparentemente sometido al mismo comportamiento que había luchado tanto por erradicar. El pie del jefe presionaba más fuerte el acelerador mientras navegaba las calles familiares de Oakwood. Cada segundo se sentía como una eternidad. Intentaba concentrarse en la carretera, pero su mente seguía conjurando imágenes de Jimmy, asustado, solo, enfrentando una situación que ningún niño debería tener que soportar. El jefe Washington rezaba en silencio que llegara a tiempo para prevenir cualquier escalada. Al girar a Maple Avenue, el entrenamiento del jefe Washington entró en acción. Repasó mentalmente los procedimientos adecuados de detención e inspección, catalogando las maneras en que este encuentro, basado en lo poco que había escuchado, ya parecía desviarse del protocolo. La mandíbula del jefe se apretó mientras consideraba la conversación que pronto tendría con los oficiales involucrados. De repente, los vio. Justo adelante, 2 oficiales uniformados estaban en la acera, su atención centrada en una pequeña figura entre ellos. El corazón del jefe Washington se encogió al reconocer la mochila roja de Jimmy y la caída de los hombros de su hijo. Los oficiales parecían ajenos a su acercamiento, con la espalda vuelta a la calle mientras continuaban su interrogatorio. El jefe Washington se detuvo, sus movimientos deliberados y controlados a pesar del torbellino que se agitaba dentro de él. Tomó una respiración profunda, preparándose para lo que estaba por venir. Al abrir la puerta del auto, vio el rostro de Jimmy, una mezcla de miedo y alivio que lavaba las facciones del chico al ver a su padre. El jefe enderezó su uniforme y puso los hombros cuadrados. En ese momento, era más que el padre de Jimmy. Era la encarnación de la justicia y la responsabilidad dentro de la fuerza policial. Con pasos medidos, se acercó al grupo, preparado para confrontar no solo a los oficiales ante él, sino también a los problemas profundamente arraigados que habían llevado a este momento. La tensión en Maple Avenue era palpable, un marcado contraste con el pacífico vecindario que usualmente era. Mientras Jimmy soportaba la búsqueda invasiva, una batalla rugía dentro del oficial Baker. ¿Su conciencia prevalecería o la presión para conformarse lo mantendría en silencio frente a la injusticia? Las manos del oficial Grant se movían metódicamente sobre la ropa de Jimmy, palmeando sus brazos, piernas y torso. El chico se mantenía rígido, con los ojos fijos en un punto a lo lejos, intentando mantener la compostura. Cada toque se sentía como una invasión, una violación de su espacio personal y dignidad. La incomodidad de Jimmy era evidente en la forma en que se estremecía ligeramente con cada nueva área que Grant exploraba. A pocos metros de distancia, el oficial Baker observaba la escena desarrollarse, una creciente inquietud visible en su postura. Cambiaba su peso de un pie al otro, con la mano cerca de su cinturón como si no estuviera seguro de si intervenir. Los ojos de Baker se movían entre Grant, Jimmy y la tranquila calle a su alrededor, su conflicto interno escrito en su rostro. Jimmy tomaba respiraciones lentas y deliberadas, intentando calmar su corazón acelerado. Recordaba las palabras de su padre en innumerables discusiones sobre cómo interactuar con las fuerzas del orden, mantener la calma, ser respetuoso, conocer tus derechos. Pero en ese momento, con manos rudas buscando en su cuerpo y preguntas acusatorias llenando el aire, esas palabras parecían distantes e inadecuadas. A medida que la búsqueda continuaba, se hacía cada vez más claro que Jimmy no llevaba nada sospechoso. Sus bolsillos solo contenían una llave de casa, algunas monedas sueltas y una hoja de permiso doblada para un próximo viaje escolar. La frustración de Grant crecía con cada bolsillo vacío y superficie limpia, sus movimientos volviéndose más agresivos al no encontrar nada
que justificara sus sospechas. La tensión aumentó cuando el interrogatorio de Grant se intensificó. ¿A dónde ibas realmente?, exigió, con voz aguda. ¿Con quién te encuentras? ¿Qué estás escondiendo? Cada pregunta venía más rápido que la anterior, dejando a Jimmy apenas tiempo para balbucear sus repetidas explicaciones sobre visitar a su abuela. La incomodidad del oficial Baker era ahora palpable. Limpió su garganta, a punto de hablar, cuando un movimiento captó la atención de Jimmy. A lo lejos, un auto familiar giró a Maple Avenue. El alivio inundó a Jimmy al reconocer el vehículo policial sin placas de su padre, acercándose lentamente. Grant, ajeno al auto que se acercaba, continuó su lluvia de preguntas. «Escucha, chico», gruñó, acercándose al rostro de Jimmy. «Sé que estás tramando algo. ¿Por qué no simplemente te confiesas y facilitas las cosas para todos?» Los ojos de Jimmy se movieron entre el rostro enojado de Grant y el auto que se acercaba. Abrió la boca para responder, pero las palabras se quedaron en su garganta. ¿Debería decirles quién estaba llegando? ¿Mejoraría las cosas o las empeoraría? Baker notó la distracción de Jimmy y se giró para seguir su mirada. Sus ojos se agrandaron al reconocer el auto policial sin placas, pero antes de que pudiera alertar a su compañero, Grant agarró el brazo de Jimmy bruscamente. «Estoy perdiendo la paciencia, muchacho», gruñó Grant, con los dedos clavándose en el bíceps de Jimmy. «Más vale que empieces a hablar, o tendremos un verdadero problema». Mientras el auto del jefe Washington se acercaba, el aire parecía crujir de tensión. Jimmy permanecía congelado, atrapado entre el miedo al oficial delante de él y la esperanza de la llegada de su padre. Grant y Baker permanecían inconscientes de la inminente llegada que cambiaría el curso de este encuentro y sacudiría los cimientos de su departamento. El escenario estaba listo para una confrontación que resonaría mucho más allá de esta tranquila calle en Oakwood, desafiando suposiciones arraigadas y obligando a una comunidad a enfrentar las realidades del perfil racial y la responsabilidad policial. El agarre del oficial Grant en el brazo de Jimmy se apretó mientras el auto policial sin placas se acercaba. Poco sabía él. Sus próximas acciones determinarían mucho más que el resultado de esta detención. Pondrían en marcha una cadena de eventos que desafiarían todo lo que pensaba saber sobre la policía. ¿Cómo alteraría la figura que se acercaba el curso de sus vidas para siempre? El jefe Washington salió de su vehículo, sus movimientos deliberados y controlados. Su rostro era una máscara de autoridad calmada, pero bajo la superficie, una tormenta de emociones rugía. Se acercó al grupo con pasos medidos, sus ojos tomando cada detalle de la escena ante él. A medida que se acercaba, el reconocimiento amaneció en los rostros de los oficiales. El agarre del oficial Grant en el brazo de Jimmy se aflojó, y el oficial Baker enderezó su postura instintivamente. El aire a su alrededor parecía crujir de tensión mientras se daban cuenta de que su superior estaba presenciando sus acciones de primera mano. «Jefe Washington», tartamudeó el oficial Grant, su valentía anterior evaporándose al instante. «Solo estábamos realizando una parada e inspección de rutina. Ha habido informes de actividad sospechosa en la zona, y...» El jefe Washington levantó una mano, silenciando al oficial a mitad de la frase. Su mirada recorrió la escena, observando la apariencia desaliñada de Jimmy, el contenido disperso de su mochila en la acera y el nervioso movimiento de los dos oficiales. El alivio de Jimmy era palpable mientras miraba a su padre. El miedo que había estado grabado en su rostro comenzó a desvanecerse, reemplazado por una mezcla de gratitud y ansiedad persistente. Dio un pequeño paso hacia su padre, como si buscara protección del calvario que acababa de soportar. La voz del jefe Washington era baja y controlada cuando finalmente habló, pero no había duda del enojo que hervía bajo sus palabras. «Oficiales, me gustaría que me expliquen en detalle qué causa probable tenían para detener e inspeccionar a este joven». Los oficiales intercambiaron miradas incómodas, su certeza anterior desmoronándose bajo el peso del escrutinio de su superior. El oficial Baker abrió la boca para hablar, luego la cerró de nuevo, incapaz de encontrar las palabras para justificar sus acciones.
Mientras el silencio se alargaba, la plena gravedad de la situación comenzaba a amanecer en los rostros de los oficiales. Habían actuado basándose en suposiciones, en prejuicios que quizás ni siquiera reconocían en sí mismos. Y ahora, enfrentados a las consecuencias de esas acciones, se encontraban perdidos. La mirada del jefe Washington se endureció mientras observaba su incomodidad. «Déjenme preguntarles esto», continuó, su voz firme pero cargada de decepción. ¿Alguno de ustedes pensó en preguntar a este joven por qué estaba en el vecindario antes de comenzar su búsqueda? El silencio de los oficiales fue respuesta suficiente. El jefe Washington asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sospechaba. Luego, con una respiración profunda, entregó la revelación que destrozaría su mundo. Oficiales Grant y Baker, me gustaría que conozcan a mi hijo, Jimmy Washington. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de implicaciones. Las caras de los oficiales palidecieron al darse cuenta de la magnitud de su error. Habían perfilado racialmente y maltratado al hijo de su propio jefe de policía, un hombre que había estado trabajando incansablemente para abordar estos mismos problemas dentro del departamento. A medida que la enormidad de sus acciones se asentaba, los oficiales Grant y Baker luchaban por encontrar palabras para explicarse. Su confianza anterior había evaporado, reemplazada por un creciente sentimiento de vergüenza y arrepentimiento. El jefe Washington colocó una mano protectora sobre el hombro de Jimmy. Su toque era suave pero firme. El contraste entre su cuidado por su hijo y su severa actitud hacia sus oficiales era marcado. Estaba claro que este incidente tendría consecuencias de gran alcance, no solo para los oficiales involucrados, sino para todo el departamento de policía de Oakwood. La mirada del jefe Washington recorrió a los dos oficiales. Su expresión una mezcla de decepción y enojo controlado. El silencio se extendió por un momento antes de que hablara. Su voz, baja, pero firme. «Oficiales, me gustaría que me expliquen qué comportamiento sospechoso estaba exhibiendo mi hijo que justificaba esta detención e inspección». El oficial Grant se movió incómodamente, su confianza anterior evaporándose bajo el escrutinio del jefe. «Señor, nosotros recibimos informes de actividad sospechosa en la zona», tartamudeó, sus palabras sonando vacías incluso para sus propios oídos. El oficial Baker permaneció en silencio, con los ojos fijos en un punto a lo lejos. «¿Y qué exactamente hizo que mi hijo encajara en esa descripción?», presionó el jefe Washington, su tono medido pero cargado de una corriente de frustración. ¿Fue el color de su piel? ¿Su edad? ¿O quizás el hecho de que simplemente estaba caminando por la calle a plena luz del día? Los oficiales intercambiaron miradas incómodas, su incomodidad palpable. El oficial Baker finalmente habló, su voz apenas por encima de un susurro. «Jefe, cometimos un error. No deberíamos haber...» No deberían haberlo hecho», lo interrumpió el jefe Washington, su voz tomando un tono más autoritario. «Permítanme recordarles a ambos el procedimiento adecuado. Detener e inspeccionar a un ciudadano requiere sospecha razonable basada en hechos específicos y articulables, no informes vagos o prejuicios personales». Mientras el jefe hablaba, Jimmy observaba a su padre con una mezcla de asombro y alivio. Nunca había visto este lado de él antes. La presencia firme y dominante que exigía respeto y responsabilidad. Era un marcado contraste con el padre amable y solidario que conocía en casa. El jefe Washington continuó, sus palabras claras y deliberadas. Al acercarse a un ciudadano, su primer paso debería ser presentarse y explicar la razón de la detención. Deberían hacer preguntas y recopilar información antes de escalar a una inspección. ¿Hicieron alguno de ustedes eso en este caso? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. La vergüenza en los rostros de los oficiales se profundizó a medida que el peso completo de sus acciones se asentaba. No solo habían violado el protocolo del departamento, sino que también habían reforzado los mismos estereotipos y prejuicios que el jefe Washington había estado trabajando incansablemente para eliminar.
Jimmy notó un cambio en el comportamiento de los oficiales. La arrogancia y agresión que habían caracterizado su comportamiento anterior se habían desvanecido, reemplazadas por un genuino remordimiento y vergüenza. No pudo evitar sentir una punzada de satisfacción, incluso mientras procesaba la gravedad de la situación. La voz del jefe Washington se suavizó ligeramente, pero sus palabras permanecieron firmes. Tenemos la responsabilidad de proteger y servir a nuestra comunidad, a todos los miembros de nuestra comunidad. Lo que sucedió aquí hoy es una traición a ese deber y una violación de la confianza depositada en nosotros. Espero más de mis oficiales. Exijo más. Las palabras del jefe flotaron en el aire, un desafío y un llamado a la acción. Los oficiales Grant y Baker enderezaron la postura, sus expresiones una mezcla de vergüenza y determinación. Quedaba claro que este incidente tendría consecuencias de gran alcance, no solo para ellos, sino para todo el departamento. Al concluir su discurso a los oficiales, el comportamiento del jefe Washington cambió. El severo jefe de policía fue reemplazado por un padre preocupado al dirigir su atención a Jimmy. Colocó una mano gentil sobre el hombro de su hijo. Sus ojos se suavizaron con preocupación. ¿Estás bien, hijo?, preguntó, su voz baja y reconfortante. El contraste entre los roles duales del jefe Washington, como líder exigiendo responsabilidad y como padre ofreciendo consuelo, era llamativo. Servía como un poderoso recordatorio de la compleja intersección entre experiencias personales y problemas sistémicos, un tema que continuaría resonando a medida que se desarrollara la aftermath de este incidente. El aire a su alrededor parecía cambiar cuando el jefe Washington dirigió su atención de los oficiales avergonzados a su hijo. La figura autoritaria severa se desvaneció, reemplazada por un padre preocupado. Colocó una mano suave sobre el hombro de Jimmy. Sus ojos se suavizaron con preocupación. ¿Estás bien, hijo?, preguntó el jefe Washington, su voz baja y reconfortante. Jimmy miró a su padre, un torbellino de emociones jugando en su rostro. El alivio era evidente en la forma en que sus hombros se relajaron, pero también había un miedo persistente en sus ojos. El orgullo luchaba contra la vergüenza mientras procesaba lo que acababa de suceder. «Estoy bien, papá», respondió Jimmy, su voz tambaleante ligeramente. «Solo no sabía qué hacer». El jefe Washington asintió, entendiendo la complejidad de los sentimientos de su hijo. Se arrodilló para encontrarse con los ojos de Jimmy, colocando ambas manos sobre los hombros del chico. «No hiciste nada malo, Jimmy», dijo firmemente. «Tienes todo el derecho de caminar por esta calle, de estar en este vecindario. Nunca dejes que nadie te haga sentir lo contrario». Mientras el jefe hablaba, los oficiales Grant y Baker observaron la interacción, sus rostros marcados por el arrepentimiento. El contraste entre el padre amable ante ellos y el superior severo que acababa de reprenderlos era llamativo. Servía como un poderoso recordatorio del costo humano de sus acciones. Los ojos de Jimmy se movieron entre su padre y los oficiales, su expresión una mezcla de confusión y creciente entendimiento. El jefe Washington notó la mirada de su hijo y continuó, su voz firme y reconfortante. «Lo que sucedió hoy fue incorrecto», dijo. «Pero también es una oportunidad para que aprendamos y mejoremos las cosas. Eres fuerte, Jimmy, y estoy orgulloso de cómo te comportaste». A medida que las palabras de su padre se asentaron, la postura de Jimmy comenzó a cambiar. Sus hombros se enderezaron y un destello de confianza apareció en sus ojos. El miedo que lo había agarrado antes comenzó a aflojar su agarre. «Recuerda», continuó el jefe Washington, «perteneces aquí. Esta es tu casa, tu comunidad. Nadie tiene el derecho de hacerte sentir lo contrario, con placa o sin ella». Jimmy asintió. Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. «Gracias, papá», dijo, su voz ahora más fuerte. El jefe Washington se puso de pie, manteniendo una mano sobre el hombro de Jimmy. Se volvió para enfrentar a los oficiales, su expresión seria nuevamente. El momento entre padre e hijo había pasado, pero su impacto permanecía en el aire.
Lo que sucedió aquí hoy va más allá de este incidente, dijo el jefe, su voz cargada del peso de la autoridad nuevamente. Necesitamos abordar las implicaciones más amplias, no solo para nuestro departamento, sino para toda nuestra comunidad. Mientras el jefe Washington se preparaba para profundizar en los problemas más amplios en juego, Jimmy se mantenía erguido junto a su padre. La prueba que había enfrentado estaba lejos de haber terminado, pero sentía un nuevo sentido de fuerza y propósito. Las lecciones aprendidas en esta tranquila calle suburbana resonarían mucho más allá de Oakwood, desafiando supuestos arraigados y empujando por cambios necesarios en las prácticas policiales en todo el país. Al volver a dirigirse a sus oficiales, la expresión del jefe se endureció con determinación. Esto era más que una reprimenda. Era una oportunidad para un momento de enseñanza crucial. La tranquila calle suburbana se había convertido en un aula improvisada, con Jimmy y los oficiales como estudiantes inesperados. «Caballeros», comenzó el jefe Washington, su voz firme y autoritaria. «Lo que sucedió aquí hoy es un ejemplo de libro de texto de perfil racial». Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. No se trata solo de seguir el procedimiento adecuado. Se trata de reconocer y confrontar nuestros propios prejuicios. Los oficiales Grant y Baker se movieron incómodamente, su confianza anterior reemplazada por un creciente sentido de vergüenza. El jefe Washington continuó, su tono firme pero no cruel. El perfil racial no siempre es evidente. A menudo es sutil, oculto en nuestras suposiciones y decisiones en fracciones de segundo. Pero el impacto en nuestra comunidad es profundo y duradero. El jefe gesticuló hacia Jimmy, que se mantenía quieto a su lado. Mi hijo simplemente estaba caminando por la calle en su propio vecindario. Sin embargo, ustedes lo vieron como una amenaza. ¿Por qué? Necesitamos examinar ese proceso de pensamiento críticamente. Mientras el jefe Washington hablaba, Jimmy escuchaba atentamente. Sus ojos se movían entre su padre y los oficiales. Estaba presenciando de primera mano las complejas dinámicas de la aplicación de la ley y la raza, un tema que siempre había parecido abstracto en sus discusiones en la mesa de la cena. ¿Sabían?, continuó el jefe Washington, dirigiéndose directamente a los oficiales, que los departamentos que implementan entrenamiento antiprejuicios continuo reportan un aumento del 30% en la conciencia de los oficiales sobre los prejuicios raciales durante un periodo de 3 años? La estadística flotó en el aire, una medida tangible del trabajo que quedaba por delante. El oficial Grant se aclaró la garganta, su voz vacilante. «Jefe, nunca pretendimos». El jefe Washington levantó una mano, silenciando al oficial. «La intención no niega el impacto», dijo firmemente. «Lo que importa es reconocer nuestros errores y comprometernos a hacerlo mejor». Luego, el jefe delineó ejemplos específicos de cómo el sesgo racial afecta la aplicación de la ley, desde detenciones de tráfico hasta incidentes de uso de la fuerza. Con cada ejemplo, la incomodidad de los oficiales crecía, pero también su comprensión. Quedaba claro que este incidente había sacudido sus percepciones y los había forzado a confrontar verdades incómodas sobre su propio comportamiento. «De ahora en adelante», afirmó el jefe Washington, su tono no dejando lugar a argumentos, «espero que cada oficial en este departamento aborde sus deberes con una mayor conciencia y responsabilidad. Implementaremos un entrenamiento antiprejuicios integral, no como un evento único, sino como un proceso continuo». Jimmy observó cómo los oficiales asintieron, sus expresiones una mezcla de arrepentimiento y determinación. Sintió una oleada de orgullo por su padre, viendo de primera mano el impacto de su liderazgo. El jefe Washington se volvió hacia Jimmy, incluyéndolo en la conversación. «Esto no se trata solo de la policía», explicó. «Se trata de construir confianza con nuestra comunidad. Cada interacción, positiva o negativa, da forma a cómo las personas ven a las fuerzas del orden». Mientras la lección improvisada llegaba a su fin, los oficiales Grant y Baker se volvieron hacia Jimmy. Su bravura anterior había desaparecido, reemplazada por un genuino arrepentimiento.
Te debemos una disculpa, Jimmy, dijo el oficial Grant, su voz cargada de emoción. Lo que hicimos estuvo mal, y lo sentimos de verdad. El oficial Baker asintió en acuerdo. Mejoraremos, añadió. Tienes nuestra palabra en eso. Jimmy, aún procesando los eventos de la tarde, asintió solemnemente. Entendía que este momento se trataba de más que él. Se trataba de crear un cambio que podría beneficiar a toda su comunidad. El jefe Washington colocó una mano sobre el hombro de Jimmy, un gesto de consuelo y orgullo. Esto es solo el comienzo, anunció, dirigiéndose a todos los presentes. Implementaremos entrenamiento a nivel de departamento para abordar estos problemas de frente. No será fácil, pero es necesario si queremos realmente servir y proteger a todos los miembros de nuestra comunidad. Mientras el grupo se preparaba para ir por caminos separados, había una sensación palpable de que algo había cambiado. Un solo incidente en una calle tranquila había puesto en marcha cambios que se propagarían por todo el departamento de policía, desafiando supuestos arraigados y empujando por una reforma significativa. La caminata continuó, pero el vecindario parecía diferente ahora. El jefe Washington y Jimmy se dirigieron hacia la casa de la abuela, sus pasos resonando en la tranquila acera suburbana. Los mismos árboles proyectaban sus sombras familiares y los mismos jardines cuidados se extendían ante ellos, pero los ojos de Jimmy ahora veían todo a través de una nueva lente. Mientras caminaban, la mente de Jimmy corría con preguntas. Miró hacia arriba a su padre, buscando las palabras adecuadas. «Papá», comenzó vacilante, «¿esto pasa mucho? ¿A otros niños como yo?» El jefe Washington suspiró, su expresión una mezcla de tristeza y determinación. «Desafortunadamente, hijo, sí. Pero por eso estamos trabajando tan duro para cambiar las cosas. Lo que te pasó hoy no está bien, y no es aceptable». Jimmy asintió, procesando esta información. Pensó en sus amigos en la escuela, preguntándose si habían tenido experiencias similares de las que nunca hablan. El peso de esta nueva realidad se asentó sobre sus jóvenes hombros. «¿Qué pasa si vuelve a suceder?», preguntó Jimmy, su voz pequeña pero firme. «¿Qué debería hacer?». El jefe Washington detuvo la caminata y se volvió para enfrentar a su hijo. Sus ojos eran serios pero amables mientras colocaba sus manos sobre los hombros de Jimmy. «Primero y ante todo, mantente tranquilo. Recuerda, tienes derechos, y no has hecho nada malo. Sé educado, pero firme. Pregunta por qué te están deteniendo y si puedes irte». Jimmy escuchó atentamente, memorizando las palabras de su padre. El jefe Washington continuó. «Si quieren registrarte, di claramente que no consientes un registro. Pero Jimmy, si insisten, no resistas físicamente. Tu seguridad es lo más importante. Podemos abordar cualquier violación de tus derechos más tarde». Mientras retomaban la caminata, la mente de Jimmy giraba con esta nueva información. Tenía solo 13 años y sin embargo estaba aprendiendo lecciones que muchos adultos nunca tenían que enfrentar. La inocencia de su infancia parecía estar desvaneciéndose, reemplazada por una cruda realidad de lo que significa ser un joven hombre negro en América. «Estoy orgulloso de cómo te comportaste hoy», dijo el jefe Washington, rompiendo el silencio. «Te mantuviste tranquilo y pediste ayuda. Eso requirió coraje». Jimmy sintió que una calidez se extendía por su pecho al escuchar las palabras de su padre. A pesar del miedo y la confusión del día, se dio cuenta de que había aprendido algo valioso. Había visto a su padre en acción, defendiendo lo que es correcto y trabajando para hacer un cambio real. «Gracias, papá», dijo Jimmy, su voz ahora más fuerte. «Estoy orgulloso de ti también. La manera en que hablaste con esos oficiales. Realmente estás haciendo una diferencia, ¿no?». El jefe Washington sonrió, una mezcla de orgullo y determinación en sus ojos. «Estoy intentando, hijo. No siempre es fácil, pero es necesario. Y verte hoy, cómo te comportaste, me recuerda por qué este trabajo es tan importante». Mientras se acercaban a la casa de la abuela, Jimmy sintió una extraña mezcla de emociones.
Aún estaba procesando el miedo y la confusión del incidente, pero también había un nuevo sentido de propósito creciendo dentro de él. Se dio cuenta de que lo que había sucedido hoy era parte de una historia más grande, de la cual ahora era parte. La vista familiar de la casa de su abuela apareció a la vista. Su porche acogedor, un marcado contraste con la tensión de la confrontación anterior. Jimmy sabía que le esperaban nuevos desafíos dentro, que tendría que relatar los eventos del día y enfrentar la reacción de su abuela. Pero también sintió una fuerza renovada, reforzada por las palabras y el ejemplo de su padre. Mientras subían los escalones del porche, Jimmy respiró profundamente. Estaba listo para enfrentar lo que viniera, armado con una nueva comprensión del mundo y su lugar en él. La puerta se abrió, revelando la cara preocupada de su abuela, y Jimmy dio un paso adelante hacia el próximo capítulo de esta historia que se desarrollaba. Detrás de la puerta con mosquitera se erguía un pilar de fuerza forjado por años de adversidad. La abuela de Jimmy había enfrentado la discriminación de frente en su juventud. Ahora, mientras 3 generaciones se reunían en su sala de estar, ¿sería su sabiduría ganada con esfuerzo suficiente para guiarlos a través de este desafío moderno? Mary Washington abrió la puerta, su cálida sonrisa desvaneciéndose al sentir la tensión que emanaba de su nieto y su hijo. Los hizo entrar, sus ojos agudos notando la apariencia desaliñada de Jimmy y las líneas de preocupación marcadas en la cara del jefe Washington. ¿Qué pasó?, preguntó Mary, su voz cargada de preocupación y un toque de presagio. Mientras Jimmy y su padre relataban el incidente, la expresión de Mary cambió de sorpresa a indignación y finalmente a una feroz protectividad. Ella abrazó a Jimmy, sus brazos envolviéndolo como un escudo contra las injusticias del mundo. «Oh, cariño», murmuró, su voz cargada de emoción. «Siento mucho que tuvieras que pasar por eso». El jefe Washington observó cómo su madre consolaba a Jimmy, viendo la misma fuerza en ella que lo había guiado a través de sus propios desafíos. Los ojos de Mary se encontraron con los de él, pasando una comprensión silenciosa entre ellos. «Jimmy», dijo Mary, guiando a su nieto al sofá gastado pero cómodo. «Déjame contarte sobre la vez que me negaron el servicio en un restaurante, justo aquí en Oakwood». Mientras Mary compartía su historia, Jimmy escuchaba atentamente, sus ojos abiertos de par en par con una mezcla de incredulidad y creciente entendimiento. Ella pintó un vívido cuadro de una era diferente, una donde la segregación era la norma y defender los derechos a menudo venía con un gran costo personal. «Pero no nos dimos por vencidos», continuó Mary, su voz ganando fuerza. «Nos organizamos, marchamos, hicimos escuchar nuestras voces, y poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar». Jimmy miró a su padre, viéndolo bajo una nueva luz. El jefe asintió, alentando a Mary a continuar. «Lo que te pasó hoy, Jimmy, no está bien, pero tampoco es nuevo», explicó Mary. «Hemos estado luchando esta lucha por generaciones, y aunque hemos progresado, todavía queda trabajo por hacer». Mientras Mary hablaba, Jimmy sintió una conexión con una historia más grande que él mismo. Su experiencia personal ahora era parte de una historia más larga, de lucha y resiliencia que se remontaba en el tiempo. «Lo más importante», dijo Mary, tomando la mano de Jimmy entre las suyas, «es que sigamos adelante. Sigamos exigiendo más, no solo por nosotros, sino por todos». El jefe Washington se unió a ellos en el sofá, formando un círculo cerrado de apoyo familiar. «La madre tiene razón», añadió. «Lo que pasó hoy es un recordatorio de por qué mi trabajo en el departamento es tan crucial. Necesitamos cambiar el sistema desde adentro». Mary asintió aprobatoriamente a su hijo antes de volver a dirigirse a Jimmy. «Y tú, mi valiente niño, también tienes un papel que desempeñar. Al defenderte a ti mismo, al alzar la voz, estás continuando una tradición que es más grande que todos nosotros». Mientras la familia discutía cómo avanzar, un sentido de propósito comenzó a reemplazar el miedo y la ira de antes. Hablaron sobre reuniones comunitarias, iniciativas educativas, sobre la importancia de documentar y reportar incidentes de perfil racial.
Jimmy escuchaba, absorbiendo la sabiduría de sus mayores y sintiendo un nuevo sentido de responsabilidad asentarse sobre sus jóvenes hombros. Los eventos de la tarde lo habían cambiado, abriendo sus ojos a las complejidades del mundo que lo rodeaba. Pero aquí, rodeado por el amor y la fuerza de su familia, se sintió listo para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Mientras Jimmy encontraba fuerza dentro del círculo familiar, poco sabía él que más allá de las paredes de la casa de su abuela, se estaba formando una ola de apoyo. ¿Qué pasaría cuando la experiencia de un solo niño chocara con la conciencia de toda una comunidad? Las noticias del encuentro de Jimmy con la policía se propagaron por Oakwood como un reguero de pólvora. Vecinos que habían presenciado el incidente compartieron lo que habían visto, sus voces llenas de preocupación e indignación. Se hicieron llamadas telefónicas, mensajes de texto intercambiados, y pronto todo el vecindario estaba en ebullición con discusiones. Las reacciones fueron variadas pero apasionadas. Algunos expresaron sorpresa de que tal incidente pudiera suceder en su tranquilo suburbio. Otros, particularmente familias de color, asintieron con conocimiento, habiendo experimentado o temido encuentros similares. Hubo ira, ciertamente, pero también una creciente determinación para abordar el problema de frente. Mientras el sol comenzaba a ponerse, una corriente constante de vecinos se dirigió hacia la casa de la familia Washington. Llegaron llevando cazuelas, flores y palabras de apoyo. La señora Johnson, la maestra jubilada de la escuela de la calle, llegó con un plato de sus famosas galletas de chispas de chocolate. Para Jimmy, dijo, sus ojos llenos de emoción, para recordarle que pertenece aquí, tanto como cualquier otra persona. La familia Peterson, cuyos hijos a menudo jugaban baloncesto con Jimmy, vino a ofrecer su solidaridad. El señor Peterson, un dueño de negocio local, habló en voz baja con el jefe Washington en el porche. Necesitamos hacer algo, dijo, su voz firme. Esto no puede volver a suceder, no en nuestro vecindario. Dentro, Jimmy observaba asombrado cómo su sala de estar se llenaba de caras familiares. Compañeros de clase, sus padres e incluso su entrenador de la liga pequeña habían venido a ver cómo estaba. El apoyo era abrumador, y Jimmy sintió una calidez extendiéndose por su pecho, empujando contra el miedo y la confusión de la tarde. A medida que la reunión improvisada crecía, las discusiones naturalmente se dirigieron hacia temas de seguridad y pertenencia en la comunidad. Residentes de larga data compartieron historias de cómo Oakwood había cambiado a lo largo de los años, para mejor y para peor. Familias más nuevas expresaron sus esperanzas de criar a sus hijos en un vecindario verdaderamente inclusivo. En medio de las conversaciones, un plan comenzó a tomar forma. Sara Ramírez, la presidenta de la Asociación de Vecinos, se puso de pie y pidió atención. Necesitamos abordar esto como comunidad, anunció. Propongo que realicemos una reunión de emergencia del vecindario mañana por la tarde. Invitaremos al jefe Washington a hablar y discutiremos pasos concretos para asegurar que esto nunca vuelva a suceder. La sugerencia fue recibida con asentimientos y murmullos de acuerdo. La gente comenzó a ofrecerse para ayudar a organizar, a difundir la noticia, a proporcionar refrigerios. Lo que había comenzado como una respuesta a un solo incidente, rápidamente estaba evolucionando hacia un movimiento comunitario de gran escala para el cambio. A medida que avanzaba la noche, Jimmy se encontró en el centro de atención, pero no de la manera que había temido anteriormente ese día. Ahora estaba rodeado de apoyo, de personas que lo veían como un miembro valorado de su comunidad. El contraste no pasó desapercibido para él, y sintió un nuevo sentido de pertenencia. Antes de que la reunión se dispersara, los líderes comunitarios se reunieron con el jefe Washington. Salieron de su discusión con una declaración conjunta, un compromiso para trabajar juntos para mejorar las relaciones entre la policía y todos los miembros de la comunidad de Oakwood. Fue un pequeño paso, pero uno importante. Cuando los últimos vecinos se despidieron, prometiendo verse en la reunión de mañana, el jefe Washington cerró la puerta principal con un suspiro. Se volvió hacia su familia, con una mezcla de agotamiento y determinación en su rostro.
Bueno, dijo, parece que tengo un discurso que preparar. La calma después de la tormenta suele ser engañosa. Mientras el jefe Washington contemplaba su discurso, poco sabía él que al otro lado de la ciudad, una estación de noticias local estaba preparando una historia de última hora que pondría patas arriba a su departamento. La pregunta no era si vendría el cambio, sino cuán profundo lo afectaría. Para la mañana del lunes, el departamento de policía de Oakwood se encontró bajo un intenso escrutinio. Los vans de noticias alinearon la calle frente a la comisaría, sus antenas parabólicas apuntando al cielo como girasoles metálicos. Dentro, los teléfonos sonaban sin cesar mientras los reporteros luchaban por comentarios sobre lo que ahora se llamaba el incidente Washington. El jefe Washington se paró junto a la ventana de su oficina, observando el circo mediático desarrollarse. Respiró hondo, preparándose para la conferencia de prensa programada para esa tarde. El peso de la responsabilidad presionaba fuertemente sobre sus hombros mientras se preparaba para dirigirse no solo a sus oficiales, sino a toda una comunidad que exigía respuestas. En el salón de oficiales, una tensión palpable colgaba en el aire. Los oficiales se agrupaban en pequeños grupos, sus conversaciones en voz baja pero animadas. Algunos expresaban su indignación por lo que veían como una reacción exagerada a una parada de rutina. Otros, especialmente oficiales más jóvenes y aquellos de color, mostraban su apoyo a la postura del jefe sobre la responsabilidad. El oficial Rodríguez, un veterano de 15 años, negó con la cabeza mientras servía una taza de café. «Esto va a cambiar todo», murmuró para sí mismo. Al otro lado de la sala, la oficial Chen, apenas 2 años fuera de la academia, asintió en acuerdo. «Tal vez ya era hora», respondió, su voz baja pero firme. A medida que avanzaba el día, el jefe Washington se movió rápidamente para implementar cambios de política inmediatos. Se circuló un memorando, mandando el uso de cámaras corporales para todos los oficiales de patrulla e instituyendo nuevas pautas para detenciones e inspecciones. El mensaje del jefe era claro: la transparencia y la responsabilidad ya no eran opcionales. Fuera de la comisaría, un grupo de activistas comunitarios se reunió, con sus carteles exigiendo justicia y reforma. Entre ellos se encontraba Sara Ramírez, la presidenta de la Asociación de Vecinos que había organizado la reunión de emergencia. Su voz se alzaba sobre la multitud mientras se dirigía a los reporteros reunidos. «No solo estamos pidiendo cambio», declaró. «Lo estamos exigiendo. Nuestros hijos merecen sentirse seguros en sus propios vecindarios». La presión del público era implacable. Las redes sociales bullían con discusiones sobre el perfil racial y la responsabilidad policial. Los políticos locales emitieron declaraciones, cuidadosamente redactadas para apaciguar tanto a las fuerzas del orden como a las preocupaciones de la comunidad. Los ojos de la nación parecían estar volviendo hacia Oakwood, un pequeño suburbio repentinamente arrojado al centro de un debate nacional. A medida que el sol comenzaba a ponerse, el jefe Washington emergió de una sesión maratónica con su equipo de mando. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero sus ojos ardían con determinación. Flanqueado por sus oficiales senior, se acercó al podio montado frente a la comisaría. «Buenas tardes», comenzó, su voz firme a pesar de la gravedad del momento. «Hoy, el Departamento de Policía de Oakwood anuncia una revisión integral de todas nuestras políticas y procedimientos». La multitud de reporteros se inclinó hacia adelante, con plumas listas sobre sus cuadernos. Esta revisión será exhaustiva, transparente, y se llevará a cabo con la participación de líderes comunitarios. Estamos comprometidos a recuperar la confianza de cada ciudadano a quien servimos. Mientras el jefe Washington continuaba delineando los planes de reforma del departamento, el enfoque comenzó a cambiar. Al fondo de la sala, los oficiales Grant y Baker permanecían en silencio, sus futuros colgando en la balanza. Los días venideros determinarían no solo sus destinos, sino el futuro de la policía en Oakwood. Mientras se asentaba el polvo de la conferencia de prensa del jefe Washington, 2 figuras permanecieron en foco nítido: los oficiales Grant y Baker. Sus acciones habían encendido una tormenta de fuego,
Pero ¿cuánto les costaría personalmente? La investigación interna estaba a punto de levantar el telón sobre un proceso envuelto en secreto, revelando cuán se mantiene a la fuerza del orden responsable consigo misma. Los días posteriores al incidente fueron un torbellino de entrevistas y papeleo. Grant y Baker se encontraron en licencia administrativa, sus placas y armas de servicio guardadas. Mientras pasaban por sesiones agotadoras con asuntos internos, la gravedad de sus acciones comenzaba a asentarse. El oficial Grant, siempre el más expresivo de los dos, luchaba por reconciliar sus intenciones con el impacto de sus acciones. «Solo estaba haciendo mi trabajo», insistió al principio. Pero a medida que las preguntas continuaban, la duda se infiltró en su voz. Baker, más callado e introspectivo, pasaba noches sin dormir repasando el incidente en su mente. Se preguntaba cómo podría haber intervenido, qué señales había pasado por alto. La audiencia disciplinaria se avecinaba en el horizonte. A medida que se acercaba la fecha, el debate rugía dentro del departamento sobre las consecuencias apropiadas. Algunos abogaban por el despido, citando la necesidad de un mensaje claro contra el perfil racial. Otros empujaban por la indulgencia, temiendo que un castigo severo desmoralizara a la fuerza. El jefe Washington se encontró atrapado en el medio, dividido entre sus roles como padre y como jefe del departamento. Sabía que las acciones de los oficiales exigían consecuencias serias, pero también reconocía el potencial para el crecimiento y la reforma. El jefe pasó largas horas en su oficina, sopesando cada opción cuidadosamente. Cuando llegó el día de la audiencia, Grant y Baker se pararon ante un panel de sus superiores, sus futuros colgando en la balanza. La sala estaba tensa mientras relataban sus acciones, sus voces teñidas de arrepentimiento y entendimiento recién adquirido. «Ahora me doy cuenta de que mis suposiciones estaban basadas en prejuicios, no en hechos», admitió Grant, su usual bravura reemplazada por un genuino remordimiento. Baker asintió en acuerdo, añadiendo: «Fallamos no solo a Jimmy, sino a toda nuestra comunidad. Estamos listos para aceptar cualquier consecuencia que venga». El jefe Washington escuchó atentamente, notando el cambio en el comportamiento de los oficiales. Vio una oportunidad no solo para el castigo, sino para una reforma significativa. Después de horas de deliberación, el panel llegó a una decisión. Los oficiales enfrentarían una suspensión de 3 meses sin sueldo, un golpe significativo para sus carreras y finanzas, pero, lo más importante, se les requeriría someterse a un extenso reentrenamiento, enfocándose en la concienciación sobre el sesgo racial, técnicas de desescalada y compromiso comunitario. Mientras el jefe Washington anunciaba la decisión, enfatizó que esto era solo el comienzo. «Estas consecuencias no se tratan solo de castigo», declaró con firmeza. «Se tratan de crecimiento, de convertirnos en el tipo de oficiales que nuestra comunidad merece». Grant y Baker aceptaron el fallo con asentimientos solemnes, entendiendo que les habían dado una segunda oportunidad. Mientras salían de la sala de audiencias, el peso de sus acciones y el camino hacia la redención pesaba fuertemente sobre sus hombros. Con los casos individuales resueltos, el enfoque ahora se trasladó a cambios más amplios dentro del departamento. El jefe Washington sabía que abordar este incidente era solo el primer paso en un largo viaje de reforma. Mientras dirigía su atención a políticas y entrenamientos a nivel de departamento, llevaba consigo las lecciones aprendidas de este doloroso pero necesario proceso. El jefe Washington se paró frente a una sala llena de oficiales escépticos, a punto de presentar un programa que desafiaría todo lo que pensaban sobre la policía. Pocos sabían ellos. Este momento marcaría el inicio de una transformación que se extendería por toda su comunidad. El lanzamiento del nuevo programa de entrenamiento antiprejuicios fue recibido con una mezcla de reacciones por parte de los oficiales. Algunos se inclinaron hacia adelante en sus asientos, ansiosos por aprender y mejorar sus habilidades. Otros cruzaron los brazos, con escepticismo grabado en sus rostros. A medida que comenzaba la primera sesión, la tensión en la sala era palpable. El entrenamiento no consistía solo en conferencias y presentaciones de PowerPoint. El jefe Washington había traído expertos de diversos orígenes, incluyendo psicólogos,
líderes comunitarios e incluso exoficiales que habían experimentado la discriminación de primera mano. Sus historias e ideas cortaron a través de la resistencia inicial, obligando incluso a los oficiales más escépticos a confrontar verdades incómodas sobre sus propios prejuicios. Uno de los aspectos más impactantes del entrenamiento fue la inclusión de miembros de la comunidad. Residentes locales, incluyendo algunos que habían experimentado interacciones negativas con la policía, compartieron sus perspectivas. Para muchos oficiales, era la primera vez que escuchaban estas historias fuera de situaciones confrontacionales. Las emociones crudas y los relatos personales dejaron una impresión duradera. Cambiar comportamientos y actitudes arraigadas resultó ser un desafío significativo. Algunos oficiales lucharon por reconocer sus propios prejuicios, mientras que otros se enfrentaron a cómo aplicar su nuevo conocimiento en situaciones de alto estrés. Los ejercicios de rol a menudo terminaban en debates acalorados, pero estas discusiones eran cruciales para el crecimiento. A pesar de las dificultades, comenzaron a emerger señales tempranas de mejora. Los oficiales reportaron sentirse más confiados en sus interacciones con miembros diversos de la comunidad. Hacían más preguntas, escuchaban con mayor atención y abordaban las situaciones con mayor empatía. El jefe Washington también se enfocó en diversificar la fuerza policial. Implementó nuevas estrategias de reclutamiento dirigidas a comunidades subrepresentadas y creó programas de mentoría para apoyar a oficiales de diversos orígenes. El objetivo era construir un departamento que reflejara verdaderamente a la comunidad a la que servía. A medida que las semanas se convertían en meses, el impacto de estos cambios se hacía cada vez más evidente. Las sesiones de retroalimentación comunitaria, antes encuentros tensos, comenzaron a sentirse más colaborativas. Los oficiales compartían historias de interacciones positivas, mientras que los miembros de la comunidad expresaban una confianza creciente en el departamento. El signo más tangible de progreso llegó 6 meses después del programa. El departamento vio una disminución del 30% en las quejas sobre perfil racial. Mientras el jefe Washington sabía que aún quedaba mucho por hacer, esta estadística ofrecía una evidencia concreta de que sus esfuerzos estaban marcando la diferencia. Al concluir la fase inicial del programa de entrenamiento, el jefe Washington reunió a sus oficiales para una última sesión informativa. El ambiente en la sala era notablemente diferente de aquella primera reunión escéptica. Había un sentido de logro, teñido con la comprensión de que este era solo el comienzo de un largo viaje. Con el departamento en camino hacia un cambio positivo, los pensamientos del jefe Washington se volvieron hacia Jimmy. Se preguntaba cómo estos cambios impactarían las futuras interacciones de su hijo con las fuerzas del orden. Mientras se preparaba para dirigirse a casa, el jefe sabía que era hora de ponerse al día con Jimmy y ver cómo estaba procesando todo lo que había sucedido. Mientras se asentaba el polvo de los tumultuosos eventos alrededor de su encuentro con la policía, Jimmy Washington se encontraba cambiado. El incidente había despertado algo dentro de él, un deseo ardiente de entender y abordar las injusticias que había experimentado de primera mano. Las palabras de su padre resonaban en su mente. Sé el cambio que quieres ver. El nuevo interés de Jimmy en los temas de justicia social no pasó desapercibido. Sus maestros comentaron sobre su mayor participación en las discusiones de clase, particularmente cuando surgían temas de derechos civiles y relaciones comunitarias. En casa, el jefe Washington observaba a su hijo hojeando libros y artículos, absorbiendo información con un hambre que tanto lo impresionaba como lo preocupaba ligeramente. No pasó mucho tiempo antes de que la pasión de Jimmy se tradujera en acción. Se unió a una iniciativa comunitaria liderada por jóvenes destinada a cerrar la brecha entre las fuerzas del orden y los adolescentes locales. El grupo organizó reuniones donde los jóvenes podían expresar sus preocupaciones y experiencias directamente a los oficiales de policía en un entorno seguro y moderado. La historia personal de Jimmy se convirtió en una herramienta poderosa en estas discusiones, ayudando a ambas partes a entender el impacto de sus acciones y actitudes. A medida que pasaban las semanas, la confianza de Jimmy crecía. Caminaba por las calles de Oakwood con una nueva conciencia, ya no temeroso sino decidido a hacer una diferencia.
involucraba a sus compañeros en conversaciones sobre sus derechos, compartiendo el conocimiento que había adquirido de su padre y de su propia investigación. Estas discusiones improvisadas a menudo atraían pequeñas multitudes, con Jimmy respondiendo preguntas y ofreciendo consejos sobre cómo manejar las interacciones con las fuerzas del orden. En la escuela, la defensa de Jimmy tomó una nueva dimensión. Para su proyecto de estudios sociales, propuso una exploración en profundidad de las libertades civiles. Su maestra, impresionada por su iniciativa, le dio luz verde. Jimmy se sumergió en el proyecto con entusiasmo, entrevistando a abogados locales, líderes comunitarios e incluso organizando una sesión de preguntas y respuestas con su padre para sus compañeros de clase. El proyecto fue un éxito rotundo, generando discusiones en toda la escuela. Otros maestros comenzaron a incorporar elementos de educación sobre derechos civiles en sus planes de estudio, inspirados por el trabajo de Jimmy. El efecto dominó de la experiencia de un niño estaba comenzando a transformar el enfoque de toda una comunidad hacia estos temas críticos. Los esfuerzos de Jimmy no pasaron desapercibidos más allá de las fronteras de Oakwood. La noticia se difundió sobre el joven activista que estaba causando sensación en su comunidad. Cuando los organizadores de un evento de empoderamiento juvenil a nivel de la ciudad estaban buscando oradores, el nombre de Jimmy surgió. La invitación llegó una tarde de martes, sorprendiendo a Jimmy. Mientras se encontraba en la cocina, leyendo la carta en voz alta a sus padres, Jimmy sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Esta era una oportunidad para compartir su historia y su mensaje con una audiencia mucho más grande. El jefe Washington colocó una mano de apoyo sobre el hombro de su hijo, con orgullo evidente en sus ojos. «Has recorrido un largo camino, hijo», dijo suavemente. «Tu voz importa, y la gente está lista para escuchar». El impacto de la experiencia de Jimmy ya no estaba confinado a las tranquilas calles de Oakwood. Mientras preparaba su discurso para el próximo evento, Jimmy se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de terminar. De hecho, estaba comenzando. Las lecciones aprendidas de aquel fatídico día estaban a punto de llegar a una audiencia más amplia, potencialmente inspirando a otros jóvenes a defender sus derechos y trabajar por un cambio positivo en sus propias comunidades. Con el amanecer sobre Oakwood en una fresca mañana de otoño, el vecindario parecía mucho igual que hace un año. Los árboles aún bordeaban las calles, sus hojas ahora tornándose doradas y rojas. Pero para aquellos que sabían dónde mirar, los cambios eran profundos. La oficial Sarah Chen caminaba su patrulla, saludando a los residentes por nombre mientras pasaba. Se habían ido los días de presencia policial intimidante. En cambio, Sarah personificaba el nuevo enfoque de la policía comunitaria. Se detenía a charlar con el señor Ramírez sobre su jardín, escuchaba las preocupaciones de la señora Johnson sobre el exceso de velocidad en su calle, e incluso se tomaba un momento para admirar los dibujos de tiza que algunos niños habían hecho en la acera. La transformación no se limitaba a los oficiales individuales. Todo el departamento había experimentado un cambio sísmico en su enfoque hacia el patrullaje. Los eventos semanales de compromiso comunitario se habían convertido en la norma. La sesión de café con un policía del sábado pasado en el restaurante local había traído a una multitud diversa, con residentes y oficiales participando en discusiones animadas sobre tasas humeantes. Detrás de escena, nuevas medidas de supervisión aseguraron que los cambios no fueran solo cosméticos. Una junta de revisión independiente, compuesta por miembros de la comunidad y expertos legales, ahora tenía el poder de investigar quejas contra oficiales. Las cámaras corporales se habían convertido en estándar, su metraje revisado regularmente no solo para incidentes, sino como una herramienta de entrenamiento para mejorar las interacciones entre oficiales y ciudadanos. El impacto de estos cambios era evidente en las historias que ahora circulaban por Oakwood. Estaba la historia del oficial Baker, antes conocido por su comportamiento severo, que había pasado una tarde enseñando a un grupo de adolescentes cómo cambiar una llanta. O el momento en que todo el departamento se había presentado para apoyar una recaudación de fondos local para el tratamiento médico de un niño. La abuela de Jimmy, Mary Washington, se sentaba en su porche,
observando el vecindario con ojos que habían visto décadas de cambio. «No es perfecto», musitó, su voz cargada de experiencia. «Pero es mejor de lo que nunca pensé ver en mi vida. Estos jóvenes no tienen miedo de alzar la voz, y la policía, bueno, finalmente están aprendiendo a escuchar». De hecho, quedaron desafíos. Algunos oficiales aún luchaban por abrazar completamente el nuevo enfoque, aferrándose a viejos hábitos y actitudes. La confianza, tan fácilmente rota, tomó tiempo para reconstruirse. Todavía había momentos de tensión, malentendidos que amenazaban con deshacer el progreso logrado. Sin embargo, por cada revés, parecía haber 2 pasos adelante. Las tasas de quejas del departamento habían disminuido significativamente y, lo más importante, los residentes reportaron sentirse más seguros y respetados en sus interacciones con las fuerzas del orden. A medida que la historia de la transformación de Oakwood se difundía, los visitantes de otras ciudades comenzaron a llegar. Jefes de policía, organizadores comunitarios y legisladores vinieron a observar y a aprender. Asistieron a reuniones comunitarias, patrullaron junto con oficiales e entrevistaron a residentes. Lo que encontraron fue un modelo de policía orientada a la comunidad que, aunque no sin sus fallas, ofrecía un plan para el cambio. El jefe Washington se paró en el podio durante una conferencia de prensa, las cámaras parpadeando mientras se dirigía a la multitud reunida. «Lo que hemos logrado aquí en Oakwood no se trata solo de cambiar políticas», dijo, su voz firme con convicción. «Se trata de cambiar corazones y mentes. Se trata de reconocer que la verdadera seguridad proviene del respeto mutuo y la comprensión entre las fuerzas del orden y la comunidad a la que servimos». Mientras las palabras del jefe resonaban por el pueblo, reverberando mucho más allá de las fronteras de Oakwood, quedó claro que el impacto de un solo incidente, la lucha de una sola familia y la respuesta de una comunidad habían puesto en marcha cambios que se extenderían al mundo entero. La historia de Oakwood ya no se trataba solo de una transformación local, estaba convirtiéndose en un catalizador para una conversación nacional sobre el futuro de la policía en América. A medida que la transformación de Oakwood ganaba impulso, su historia comenzó a extenderse hacia afuera, captando la atención de comunidades mucho más allá de sus fronteras. Los medios de comunicación de todo el país descendieron sobre el pequeño pueblo, sus cámaras capturando la nueva armonía entre la policía y los residentes. La imagen de la oficial Chen, charlando amablemente con el señor Ramírez sobre sus tomates premiados, se convirtió en un símbolo poderoso de cambio, transmitido a los hogares de todo el país. El jefe Washington encontró su bandeja de entrada inundada con solicitudes de otros departamentos de policía, ansiosos por aprender del ejemplo de Oakwood. Comenzó a viajar a conferencias, compartiendo las lecciones arduamente obtenidas de su viaje. En un simposio nacional de aplicación de la ley en Chicago, se paró frente a una audiencia llena, su voz firme mientras relataba el incidente que lo había iniciado todo. «Me tomó el perfil racial de mi propio hijo para ver realmente la profundidad del problema», admitió, sus palabras resonando con muchos en la audiencia. «Pero lo que importa es lo que hacemos con ese conocimiento. En Oakwood elegimos enfrentar nuestros prejuicios de frente y trabajar junto con nuestra comunidad para construir algo mejor». De regreso en Oakwood, Jimmy y su familia se encontraron en el centro de una atención diferente. Un equipo de documentalistas había llegado, sus cámaras siguiendo a los Washington mientras iban y venían en sus vidas diarias. Jimmy, ahora más cómodo en el centro de atención, habló elocuentemente sobre su experiencia y los cambios que había presenciado en su pueblo. «No se trata solo de lo que me pasó a mí», le dijo al cineasta, sus ojos brillando con convicción. «Se trata de asegurar que no le suceda a nadie más». El impacto de la historia de Oakwood llegó aún más lejos, influyendo en las discusiones políticas a nivel estatal y federal. Los legisladores que durante mucho tiempo habían lidiado con el tema de la reforma policial, ahora tenían un ejemplo concreto al que referirse, un plan para el cambio que había demostrado ser exitoso en la práctica. En respuesta al creciente interés, el gobierno estatal creó un grupo de trabajo dedicado a abordar el perfil racial.
Al jefe Washington se le invitó a servir como asesor clave, aportando las experiencias de Oakwood a las políticas estatales. Las recomendaciones del grupo de trabajo formarían la base de una legislación innovadora destinada a reformar las prácticas policiales en todo el estado. A medida que el modelo de Oakwood ganaba tracción, comenzó a influir en las discusiones políticas incluso a nivel federal. Las audiencias congresionales sobre la reforma policial incluyeron testimonios de residentes y funcionarios de Oakwood, cuyas historias proporcionaron evidencia contundente del potencial para un cambio positivo. La culminación de estos esfuerzos llegó con la aprobación de la Ley de Confianza Comunitaria y Responsabilidad Policial, una legislación federal que se basó en gran medida en las lecciones aprendidas en Oakwood. La ley mandataba una formación integral contra los sesgos para todas las agencias de aplicación de la ley que recibieran financiamiento federal y establecía nuevos estándares para el compromiso comunitario y la supervisión. A medida que se difundía la noticia de la aprobación de la ley, un sentimiento de orgullo y logro envolvió a Oakwood. Lo que había comenzado como un incidente doloroso se había convertido en un movimiento, uno que ahora estaba listo para impactar comunidades en todo el país. Sin embargo, incluso mientras Oakwood celebraba su papel en este cambio más amplio, el enfoque comenzó a volver a los individuos en el centro de la historia. Para el jefe Washington, Jimmy y los oficiales que habían sido parte de aquel día fatídico, el viaje estaba lejos de terminar. Su crecimiento personal y los desafíos continuos seguirían moldeando el futuro de la policía en Oakwood y más allá. El oficial Grant se sentó solo en su sala de estar, el peso de sus acciones sobre sus hombros. El año pasado había sido un viaje de autorreflexión, uno que le había despojado de las certezas que una vez tuvo sobre su papel como oficial de policía. Miraba la foto enmarcada de su graduación de la academia, recordando el orgullo que sintió ese día. Ahora, ese orgullo estaba teñido de una humildad recién descubierta. El camino de Grant hacia la redención comenzó con pequeños pasos. Se ofreció como voluntario en el centro comunitario local, ayudando con programas extracurriculares para jóvenes en riesgo. Al principio, los niños eran cautelosos con él, sus ojos llenos del mismo miedo que había visto en los de Jimmy aquel día fatídico. Pero con el paso de las semanas, esos muros comenzaron a desmoronarse. Grant se encontró aprendiendo tanto de los niños como ellos de él. Una tarde, mientras ayudaba a una joven con su tarea de matemáticas, Grant experimentó un avance. Mientras ella luchaba con un problema, su frustración aumentando, Grant sintió una oleada de impaciencia. Fue entonces cuando reconoció la misma reacción instintiva que había experimentado en patrulla innumerables veces antes. La realización lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Sus prejuicios eran más profundos de lo que jamás había imaginado. De regreso en la comisaría, Grant se dedicó a mentorear a oficiales más jóvenes. Compartía sus experiencias abiertamente, usando sus propios errores como momentos de enseñanza. Tenemos que cuestionar constantemente nuestras suposiciones, les decía durante las acompañanzas en patrulla. El momento en que dejamos de hacer eso es el momento en que dejamos de servir a nuestra comunidad. La verdadera prueba de la transformación de Grant llegó en un fresco día de otoño, cuando se encontró cara a cara con Jimmy Washington. La tensión era palpable mientras se encontraban en el pasillo del centro comunitario, los recuerdos de su último encuentro colgando entre ellos. Los ojos de Jimmy estaban cautelosos, su postura protegida. Grant respiró profundamente. «Jimmy», comenzó, su voz firme pero teñida de arrepentimiento. «Te debo una disculpa. Lo que hice ese día estuvo mal, y he pasado cada día desde entonces tratando de ser mejor». Jimmy escuchó en silencio, su expresión inescrutable. Luego, lentamente asintió. «Lo aprecio, oficial Grant», dijo. «Pero no se trata solo de mí. Se trata de asegurarse de que no le pase a nadie más». Esas palabras encendieron una chispa en Grant. Comenzó a abogar por la reforma policial dentro de la fuerza, impulsando una formación más integral y una mayor responsabilidad. Sus compañeros oficiales eran escépticos al principio, pero la pasión de Grant y sus experiencias de primera mano
Los fueron ganando gradualmente. Los esfuerzos de Grant no pasaron desapercibidos. En la ceremonia anual de premios del departamento, el jefe Washington se puso en el podio, una sonrisa orgullosa en su rostro. Por sus contribuciones destacadas para mejorar la cultura de nuestro departamento y las relaciones comunitarias, anunció el jefe. Presentamos el premio a la excelencia en el servicio de este año al oficial David Grant. Mientras Grant aceptaba el premio, captó la mirada de Jimmy en la audiencia. El joven le dio un pequeño asentimiento de reconocimiento, un gesto que significaba más para Grant que cualquier placa. Entonces, se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de terminar. La verdadera medida de su redención estaría en los cambios duraderos que pudiera ayudar a lograr, no solo en él mismo, sino en todo el sistema. A medida que los aplausos se desvanecían, los pensamientos de Grant se dirigieron al futuro. Sabía que el trabajo por delante sería desafiante, pero estaba listo para enfrentarlo de frente. La historia de la transformación de Oakwood aún se estaba escribiendo, y Grant estaba decidido a jugar su papel en la creación de un futuro más justo y equitativo para todos. Mientras la transformación de Oakwood se desarrollaba, otra historia de cambio estaba tomando forma silenciosamente. Jimmy Washington, ahora de 14 años, se encontraba en una encrucijada que moldearía no solo su futuro, sino potencialmente las vidas de innumerables otros. ¿Qué camino elegiría este joven? Una vez acusado injustamente, Jimmy se sentó en su escritorio, rodeado de folletos de varias facultades de derecho y organizaciones de derechos civiles. Sus ojos recorrían las páginas, absorbiendo información sobre pasantías, programas prejurídicos y talleres de verano. El incidente que una vez lo dejó sintiéndose impotente, ahora alimentaba un ardiente deseo de hacer una diferencia. Su recién descubierto interés en el derecho y los derechos civiles no pasó desapercibido. Los maestros de Jimmy comentaron sobre su mayor participación en las discusiones de clase, particularmente cuando surgían temas de justicia social. En casa, el jefe Washington observaba a su hijo hurgando en libros y artículos, absorbiendo información con un hambre que tanto lo impresionaba como lo preocupaba ligeramente. No pasó mucho tiempo antes de que la pasión de Jimmy se tradujera en acción. Se unió a un programa de liderazgo juvenil destinado a fomentar la próxima generación de defensores comunitarios. El programa desafió a Jimmy a pensar críticamente sobre los problemas sistémicos y a desarrollar soluciones prácticas. Prosperó en este entorno, su experiencia personal proporcionando una perspectiva única que resonaba con sus compañeros. El día de la carrera en la escuela secundaria Oakwood proporcionó a Jimmy una plataforma inesperada. Cuando llegó su turno de compartir sus aspiraciones, Jimmy se paró frente a sus compañeros de clase, su voz firme mientras relataba el incidente que había cambiado su vida. La sala quedó en silencio mientras hablaba sobre el perfil racial, la reforma policial y la importancia del compromiso comunitario. «Quiero ser abogado de derechos civiles», concluyó Jimmy, sus ojos brillando con determinación, «porque he visto de primera mano cómo la ley puede ser tanto una herramienta de opresión como una fuerza para el cambio. Quiero asegurarme de que siempre sea lo último». A medida que la comprensión de Jimmy sobre los problemas sistémicos crecía, también lo hacía su capacidad para articular ideas complejas. Comenzó a ver cómo su experiencia se conectaba con patrones más amplios de desigualdad e injusticia. Las discusiones en la mesa del comedor se convirtieron en debates animados sobre la reforma de políticas y el cambio social, con Jimmy sorprendiendo a sus padres con la profundidad de sus ideas. El jefe Washington y Mary observaron la transformación de su hijo con una mezcla de orgullo y asombro. El niño asustado que había llamado a su padre para pedir ayuda aquel día fatídico se había convertido en un joven decidido a ayudar a otros. Mary a menudo se encontraba conteniendo lágrimas mientras escuchaba a Jimmy hablar sobre sus planes para el futuro. «Está continuando el legado de nuestra familia», le dijo a su hijo una noche, su voz cargada de emoción. «Luchando por lo que es correcto, al igual que tú y tu padre antes que tú». El jefe Washington asintió, colocando una mano en el hombro de Jimmy. «Has convertido una experiencia dolorosa en algo positivo, hijo. Eso requiere verdadera fuerza y carácter». A medida que el año escolar llegaba a su fin,
Jimmy tomó una decisión que marcaría el rumbo de su futuro. Anunció su intención de seguir una carrera en el derecho de derechos civiles, comenzando con una pasantía de verano en un grupo de defensa local. Fue una elección audaz para un joven de 14 años, pero quienes conocían a Jimmy no tenían dudas de que estaba a la altura del desafío. A medida que la noticia de la decisión de Jimmy se difundía por Oakwood, generó conversaciones sobre el impacto a largo plazo de los cambios que habían implementado. La historia del viaje de un joven desde ser víctima hasta convertirse en defensor sirvió como un recordatorio poderoso del potencial para el cambio positivo, incluso frente a la adversidad. El sol apenas había salido sobre Oakwood cuando el jefe Washington llegó a la comisaría. Mientras caminaba por el bullpen, no pudo evitar maravillarse ante los cambios que veía. Los oficiales se saludaban calurosamente, sus conversaciones llenas de menciones a eventos comunitarios y programas de alcance. Era muy diferente de la atmósfera tensa que prevalecía hace apenas un año. El jefe Washington se instaló en su oficina, su mirada cayendo sobre una foto enmarcada de Jimmy. La imagen de su hijo, sonriendo y confiado, servía como un recordatorio constante de por qué su trabajo era tan crucial. Recordó aquel día fatídico y cómo había puesto en marcha una cadena de eventos que transformaron no solo su departamento, sino toda la comunidad. Durante el último año, el jefe Washington se había convertido en un orador muy solicitado en academias de policía y conferencias de aplicación de la ley en todo el estado. Compartía la historia de Oakwood con honestidad sin reservas, detallando tanto las realidades dolorosas que habían enfrentado como el progreso arduamente ganado que habían logrado. Sus presentaciones a menudo dejaban a oficiales experimentados en lágrimas, confrontando sus propios prejuicios y comprometiéndose a mejorar. Los esfuerzos del jefe no pasaron desapercibidos. El mes pasado, había recibido el prestigioso Premio de Policía Comunitaria de la Asociación de Jefes de Policía del Estado. La placa ahora descansaba en su escritorio, un testamento al compromiso del departamento con la reforma. Pero para el jefe Washington, la verdadera recompensa estaba en las vidas cambiadas que veía cada día, el aumento de la confianza entre oficiales y residentes, la disminución de las quejas y el creciente número de jóvenes de color que expresaban interés en unirse a la fuerza. El compromiso comunitario se había convertido en la piedra angular del enfoque del departamento. El jefe Washington se aseguraba de asistir a reuniones de vecindario, eventos escolares e incluso partidos deportivos locales. Animaba a sus oficiales a hacer lo mismo, fomentando conexiones personales que iban más allá de sus deberes oficiales. El resultado fue una fuerza policial que se sentía como una parte integral de la comunidad, en lugar de una fuerza externa imponente. Mientras revisaba informes de la última sesión de retroalimentación comunitaria, el jefe Washington reflexionó sobre el vínculo fortalecido con su hijo. Su experiencia compartida había abierto nuevas vías de comunicación, llevando a conversaciones profundas sobre justicia, responsabilidad y las complejidades del cambio social. El creciente interés de Jimmy en el derecho de derechos civiles llenaba al jefe de orgullo, sabiendo que su hijo continuaría la lucha por la igualdad mucho después de que él colgara su placa. Mirando hacia el futuro, el jefe Washington sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. Ya había comenzado a redactar planes para iniciativas de reforma continuas, determinado a asegurar que el progreso que habían logrado perdurara más allá de su mandato. Su visión incluía recursos ampliados de salud mental para los oficiales, una continua diversificación de la fuerza e incluso medidas de supervisión comunitaria más robustas. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Su asistente entró, con una expresión de emoción en su rostro. «Jefe», dijo, «la oficina del gobernador acaba de llamar. Quieren que forme parte del nuevo comité de supervisión policial a nivel estatal». El jefe Washington se recostó en su silla, el peso de esta nueva responsabilidad asentándose sobre sus hombros. Era una oportunidad para extender el impacto de Oakwood mucho más allá de su pequeño pueblo, para ayudar a moldear políticas que podrían transformar la policía en todo el estado. Mientras consideraba los desafíos y posibilidades que tenía por delante, el jefe Washington sabía que el legado que estaba construyendo resonaría por generaciones venideras.
Mientras el sol salía sobre Oakwood, un nuevo capítulo en la historia policial del pueblo estaba a punto de desplegarse. El estacionamiento de la Academia de Policía se llenó de autos, sus conductores un grupo diverso de reclutas con caras frescas, listos para comenzar su viaje. Entre ellos estaba María Rodríguez, una joven cuya decisión de unirse a la fuerza había sido inspirada por una historia que había tocado a toda la comunidad. Dentro de la academia, el jefe Washington se paró frente a los nuevos reclutas. Su presencia imponía respeto y atención. «Bienvenidos al Departamento de Policía de Oakwood», comenzó, su voz firme pero acogedora. «Su entrenamiento aquí será diferente a todo lo que hayan experimentado antes. No solo les enseñaremos a hacer cumplir las leyes, les enseñaremos a ser una parte integral de nuestra comunidad». Los reclutas escucharon atentamente mientras el jefe Washington delineaba su programa de entrenamiento. Se habían ido los días de enfocarse únicamente en la condición física y la destreza con armas de fuego. Ahora, el currículo estaba fuertemente orientado hacia las relaciones comunitarias, técnicas de desescalada y el reconocimiento y combate de los prejuicios personales. Durante un descanso entre sesiones, María se encontró conversando con sus compañeros reclutas. «Nunca pensé que estaría aquí», admitió, su voz llena de una mezcla de emoción y nerviosismo. «Pero cuando escuché sobre lo que le pasó a Jimmy Washington y cómo eso llevó a un cambio real en Oakwood, supe que quería ser parte de ese cambio». Sus palabras resonaron con muchos de los otros reclutas, cada uno de los cuales tenía sus propias razones para unirse a la fuerza. Algunos hablaban de querer cerrar la brecha entre la aplicación de la ley y sus comunidades, mientras que otros expresaban el deseo de redefinir lo que significaba proteger y servir. A medida que pasaban las semanas, los reclutas se encontraban emparejados con oficiales veteranos como parte del programa de mentoría del departamento. El oficial Grant, una vez en el centro de la controversia, ahora se enorgullecía de compartir las lecciones arduamente ganadas de sus experiencias con la próxima generación de oficiales. En la comunidad, las noticias sobre los nuevos reclutas fueron recibidas con un optimismo cauteloso. Años de desconfianza no podían ser borrados de la noche a la mañana, pero muchos residentes vieron esto como un paso en la dirección correcta. Los líderes comunitarios locales organizaron reuniones para discutir sus esperanzas y preocupaciones sobre el cambio en la cara de la aplicación de la ley en Oakwood. La culminación del entrenamiento inicial de los reclutas se produjo con un evento de bienvenida comunitaria celebrado en la plaza del pueblo. Los residentes se mezclaron con los nuevos oficiales, compartiendo historias y conociendo a las personas detrás de las placas. La atmósfera era de esperanza tentativa, un marcado contraste con la tensión que había asolado el pueblo apenas un año antes. Al concluir el evento, se desarrolló un momento de significado simbólico. Jimmy Washington, ahora un joven confiado con aspiraciones de convertirse en abogado de derechos civiles, se acercó al grupo de nuevos reclutas. Extendió su mano a María, quien había compartido su historia como inspiración para unirse a la fuerza. Su apretón de manos, presenciado por muchos, representó más que un simple saludo. Fue un puente entre el pasado y el futuro, un testamento de cuánto había avanzado Oakwood y el viaje que aún quedaba por delante. Mientras Jimmy y María intercambiaban palabras de respeto y aliento mutuos, quienes los rodeaban sintieron una renovada sensación de posibilidad para el futuro de la policía en su comunidad. Aunque la transformación de Oakwood había comenzado como una respuesta a un solo incidente, se había convertido en algo mucho mayor. El tranquilo suburbio se había convertido en un laboratorio vivo para la reforma policial, atrayendo la atención de todo el país. Investigadores y legisladores acudían en masa al pueblo, ansiosos por estudiar el enfoque innovador de la comunidad hacia la aplicación de la ley. En cualquier día dado, se podían ver visitantes siguiendo a los oficiales de Oakwood, asistiendo a reuniones comunitarias o entrevistando a residentes. La doctora Sara Méndez, criminóloga de una prestigiosa universidad, pasó semanas analizando los nuevos programas de entrenamiento del departamento. «Lo que está sucediendo aquí en Oakwood es verdaderamente notable», observó. «No solo están cambiando políticas, están cambiando toda la cultura policial». El modelo Oakwood
se convirtió en un tema frecuente en las discusiones nacionales sobre la reforma policial. Los medios de comunicación publicaron reportajes sobre el viaje del pueblo, destacando la drástica caída en las quejas contra los oficiales y el aumento de la confianza entre la policía y la comunidad. En una audiencia congresional sobre prácticas policiales, Oakwood fue presentado como un ejemplo de lo que se podía lograr cuando una comunidad y su fuerza policial trabajaban juntas hacia un cambio positivo. A pesar de los elogios, el jefe Washington seguía siendo plenamente consciente de los desafíos que tenían por delante. Hemos progresado, pero nuestro trabajo está lejos de terminar, solía recordar a sus oficiales y a la comunidad. Los esfuerzos continuos se centraban en refinar las técnicas de desescalada, abordar los prejuicios implícitos y asegurar que la diversidad del departamento reflejara la de la comunidad a la que servía. Una soleada mañana de sábado, Jimmy y su padre se encontraron liderando un taller sobre las relaciones comunidad-policía en el centro comunitario local. La sala estaba llena de una mezcla de residentes, oficiales y visitantes de pueblos vecinos. Jimmy, ahora cómodo en su rol de defensor, compartió su historia personal con aplomo y convicción. El jefe Washington siguió, delineando los pasos concretos que Oakwood había tomado para transformar su enfoque hacia la policía. Al concluir el taller, el orgullo en la sala era palpable. Los residentes hablaban de sentirse más seguros, más respetados y más involucrados en la policía de su comunidad. La oficial Chen, antes escéptica de los cambios, ahora hablaba con pasión sobre el impacto positivo en su trabajo diario. «Siento que realmente estoy sirviendo a mi comunidad ahora», dijo, «no solo haciendo cumplir las leyes». La culminación de los esfuerzos de Oakwood llegó con un anuncio que envió una ola de emoción a través del pueblo. El Departamento de Justicia había seleccionado a Oakwood como una de las 5 comunidades a nivel nacional para participar en un programa piloto sobre la policía del siglo XXI. Este programa proporcionaría recursos adicionales y apoyo para desarrollar y refinar aún más el enfoque de Oakwood con el objetivo de crear un modelo que pudiera ser replicado en comunidades de todo el país. A medida que la noticia de la selección se difundía, un sentido de responsabilidad se asentó sobre Oakwood. Lo que había comenzado como una respuesta a un incidente doloroso se había convertido en algo que potencialmente podría moldear el futuro de la policía en Estados Unidos. El jefe Washington, Jimmy y toda la comunidad entendieron que los ojos de la nación estarían puestos sobre ellos mientras continuaban su viaje de reforma y reconciliación. Al ponerse el sol en otro día en Oakwood, el pueblo se encontraba al borde de un nuevo capítulo. La historia de su transformación estaba lejos de terminar, pero se habían sentado las bases para un futuro donde la policía y la comunidad pudieran trabajar juntas en verdadera asociación. Las lecciones aprendidas, los desafíos superados y la esperanza encendida en Oakwood pronto se extenderían mucho más allá de sus fronteras, ofreciendo un plan para el cambio en comunidades de todo el país. El sol se levantó sobre Oakwood, proyectando largas sombras a lo largo de Maple Avenue. Jimmy Washington, ahora de 15 años, caminaba por la misma calle donde su vida había cambiado 2 años antes. Los árboles que bordeaban la acera eran los mismos, sus hojas susurrando suavemente con la brisa matutina. Pero para Jimmy, todo se sentía diferente. Mientras paseaba junto a casas familiares, Jimmy notó los sutiles cambios que habían transformado su vecindario. Los letreros de vigilancia vecinal que antes adornaban los jardines delanteros habían sido reemplazados por coloridas pancartas que promovían eventos comunitarios. Los niños jugaban libremente en sus jardines delanteros, sus risas un marcado contraste con el tenso silencio que una vez asoló la calle. Jimmy se detuvo en la esquina donde había sido detenido aquel día fatídico. El recuerdo todavía le producía una punzada de incomodidad, pero ya no tenía el poder de paralizarlo con miedo. En cambio, sintió un orgullo por cuánto había avanzado su comunidad. Un grupo de vecinos se reunía en el parque cercano, involucrados en una discusión animada. Jimmy escuchó fragmentos de su conversación. Palabras como responsabilidad, transparencia y policía comunitaria flotaban en el aire. Estas discusiones, antes raras y cargadas de tensión,
se habían convertido en una parte regular de la vida en Oakwood. Mientras continuaba su caminata, Jimmy notó un coche patrulla reduciendo la velocidad a su lado. Por un breve momento, los viejos instintos se activaron y sintió que su ritmo cardíaco aumentaba. Pero cuando la ventana se bajó, fue recibido por la cara amigable de la oficial Chen. «Buenos días, Jimmy», llamó, su sonrisa cálida y genuina. «¿Te diriges al centro comunitario?» Jimmy asintió, devolviéndole la sonrisa. «Sí, estamos planeando el próximo evento de alcance juvenil. ¿Quieres pasar más tarde y dar tu opinión?» Los ojos de la oficial Chen se iluminaron. «Me encantaría. Nos vemos allí». Mientras el coche patrulla se alejaba, Jimmy se maravilló de lo natural que había sido la interacción. Hace 2 años, tal intercambio habría sido inimaginable. La caminata de Jimmy lo llevó junto al recién renovado centro comunitario, sus paredes adornadas con murales que representaban escenas de unidad y esperanza. Un cartel en la ventana anunciaba una próxima reunión del ayuntamiento para discutir las últimas reformas en el departamento de policía. Jimmy hizo una nota mental para asistir, sabiendo que el trabajo de mantener y mejorar estos cambios era continuo. Al acercarse a su destino, Jimmy reflexionó sobre el sentido de esperanza cautelosa que ahora permeaba Oakwood. Los residentes hablaban de sentirse más seguros, más respetados y más involucrados en la policía de su comunidad. Sin embargo, también había un entendimiento de que el progreso era frágil, requiriendo vigilancia constante y esfuerzo para mantenerlo. Los pensamientos de Jimmy se dirigieron a su propio papel en esta transformación continua. Sus experiencias habían despertado una pasión por la justicia social que ahora ardía más intensamente que nunca. Al acercarse al centro comunitario, donde se ofrecía como mentor juvenil, Jimmy sintió una determinación renovada para continuar el trabajo de reforma. El camino por delante no sería fácil. Habrá retrocesos, resistencia y momentos de duda. Pero mientras Jimmy empujaba las puertas del centro comunitario, listo para enfrentar otro día de trabajo hacia un cambio positivo, sabía que el viaje valía cada paso. Al ponerse el sol sobre Oakwood, proyectando largas sombras a lo largo de Maple Avenue, el pueblo se erguía como testamento del poder de un solo incidente para desencadenar un cambio duradero. La confrontación entre Jimmy Washington y los oficiales Grant y Baker había puesto en marcha una transformación que alcanzaba mucho más allá de su tranquilo suburbio. Sin embargo, como el jefe Washington solía recordar a sus oficiales y miembros de la comunidad, el viaje estaba lejos de terminar. La lucha por la igualdad y la justicia seguía siendo un proceso continuo, exigiendo vigilancia constante y esfuerzo. Cada día traía nuevos desafíos, recordando a los residentes de Oakwood que el progreso no era un destino, sino un camino continuo hacia adelante. Las reuniones comunitarias, antes asuntos tensos, habían evolucionado hacia foros de diálogo abierto y resolución colaborativa de problemas. Las acciones individuales, tanto pequeñas como grandes, continuaron impulsando el cambio en Oakwood. Desde el trabajo de defensa de Jimmy hasta el renovado compromiso de la oficial Chen con la policía comunitaria, cada persona jugaba un papel en la configuración del futuro del pueblo. Al caer la noche sobre Oakwood, las calles zumbaban con la determinación silenciosa de una comunidad unida en su búsqueda de un mañana más justo y equitativo.